En realidad, no tenía razones para escapar de Corea del Norte, ni enfrentaba problemas que me forzaran a irme. Así que no fue ese el caso por el que vine. Pero de todos modos me gradué de la universidad en China y allí trabajé en el negocio del comercio. Mientras trabajaba en el comercio, conocí a una persona que me pidió que nos viéramos, así que fui a China y allí fui secuestrada. No me dejaron regresar a casa durante varios meses. Al final, como mencioné antes, me costaba mucho afrontar mi corazón, así que nada me llamaba la atención. Al principio. Y luego, La comida tampoco me gustaba, era demasiado dulce. las personas de Corea del Norte coinciden en que la comida es un tema recurrente. Dicen que es demasiado dulce, que la comida no les gusta y que su corazón también está inquieto. Y también querías estudiar en Seúl, así que te dieron una vivienda de alquiler permanente en Busan. Devolví eso en un día y regresé aquí. Y cuando entré al ático me sentí muy triste en mi corazón. En Corea, cuando sales a la calle, no está tan limpio debido a que hay hojas secas por todas partes. Ruedan por todas partes y en Corea del Norte. Quizás por haber crecido en Pyongyang solo vi sitios muy limpios. En ese momento esa situación fue muy difícil para mí. Y como empecé desde abajo y era una escuela de danza, no había nadie que me guiara ni podía hacer nada en esa situación. Creo que lo que más sentía era tristeza por empezar desde abajo. Claro que también hubo muchas cosas buenas. Primero que nada, puedes decir lo que piensas, ¿verdad? No importa si criticas al presidente. Cuando estaba en la universidad, en cada clase había un espía del Departamento de Seguridad del Estado o de la Seguridad Pública. ¿Eran estudiantes? Eso era así. Les asignaban misiones y los monitoreaban hasta su graduación. Por eso nunca pude conversar adecuadamente con ellos. Estudiaba con hijos de altos funcionarios de segundo año de preparatoria, por lo que debía ser aún más cuidadoso con sus palabras. Al llegar a Corea del Sur, me sorprendió que la gente expresara libremente sus opiniones. Intenté hacer lo mismo y nadie me detuvo, lo cual me pareció extraño después de haber vivido de otra manera. En medio de la conversación puede que nuestros televidentes malinterpreten y piensen que Pyongyang es limpia y Seúl es sucia, pero es porque yo vivía entre la élite de Pyongyang y solo iba a los lugares bonitos y bien cuidados. Pero si vas a las afueras de Pyongyang es realmente miserable. Yo también... He recorrido Pyongyang, así que lo sé. Por eso, Nex, como el nivel de vida era diferente, solo fui a los lugares buenos y bonitos. No pude salir de Pyongyang, pero los suburbios periféricos son lamentables. ¿En qué zona vivías? ¿En la zona común? Vivía en un distrito. Si lo comparas aquí sería como Gangnam. Sí, bueno, sería algo así como Gangnam. De todos modos, en mi casa las ventanas eran de vidrio. ¿Eran de vidrio? Vayan a los alrededores, están hechas de plástico. Aunque vivieron en Pyongyang, solo iban a las zonas buenas, por eso no conocen los alrededores. Así que cuando vinieron a nuestro país y comieron cosas con hojas secas, pensaron que se iban a marear, pero en Corea del Norte, en los lugares básicos, Todo está muy controlado. por eso fue difícil, por esas cosas. Es complicado expresarlo con palabras, ¿no? Y creo que todos los desertores norcoreanos que vinieron sintieron lo mismo. ¿Cómo voy a vivir en esta tierra extraña? ¿En quién puedo confiar? ¿Cómo debo decidir mi futuro? Realmente fue muy difícil. Así es. Especialmente porque eras alguien que vivía bien y comía bien y después de vivir felizmente dentro del círculo familiar, de repente tuviste que valerte por ti mismo. ¿Verdad? Así es. Creo que te sentías un poco más solo al ver eso. En ese momento sentía mucho miedo, pero ahora que lo pienso, gracias a ese proceso me volví más fuerte y sólida. Creo que ese proceso me ayudó a ser más positivo, pero en ese momento fue muy difícil. Estoy haciendo esta entrevista en mi oficina y más tarde se las mostraré. Debido a la lluvia se escucha su sonido, por lo que les pido su comprensión. Entonces, ¿cómo superaste esas dificultades? Me enfrenté a ellas. Simplemente antes del parto. Antes del parto, enfrenté todo tipo de batallas, cuerpo a cuerpo, aéreas, y me agotaron por completo. Pero si lo pienso, también tuve mucha suerte con la gente y creo que tuve buena fortuna. Siempre estuve rodeado de buenas personas que me enseñaron, se preocuparon por mí y me guiaron. Eso me trajo hasta aquí. Creo que es un mundo donde avanzamos juntos. Así es. Hasta donde sé, eres el primer periodista norcoreano desertor en nuestro país.
Sí, en ese entonces trabajé como reportera de Korean Broadcasting System durante unos 4 años. En ese momento, Korean Broadcasting System contrató excepcionalmente a una reportera especializada en Corea del Norte y logré entrar superando una competencia de 300-1. En ese entonces yo... ¿Crees que lo hice bien? ¿Por qué? Periodistas que llevaban mucho tiempo cubriendo temas de Corea del Norte también presentaron ese examen. Y también doctores que habían investigado sobre Corea del Norte durante mucho tiempo, tengo entendido que todos ellos también participaron en ese momento. Sin embargo, como me gradué de la Universidad Kim Song en Corea del Norte y deserté a los 25 años, creo que tuve suerte de ser aceptada debido a mi singularidad y esas cosas. Eso pienso. Y también... Creo que el proceso de resistir en Korean Broadcasting System fue puramente mi esfuerzo, y aunque no tengo muchos buenos superiores a mi alrededor, los que tuve me guiaron mucho, así que durante 4 años disfruté ser reportera especializada en Corea del Norte en Korean Broadcasting System. En ese momento... Se dice que también hubo varios temas polémicos en ese tiempo. Así es. En ese entonces, justo terminé mis 2 meses de entrenamiento y al día siguiente ocurrió el incidente de Jang Song-taek. Pero... no sabía que una reportera hacía eso. La reportera me informó que el jefe escribió algunas preguntas en un papel y me envió afuera. ¿Qué debo responder? ¿Contesto lo que sé? Así que esa fue mi primera experiencia y cuando veo ese reportaje ahora todavía me da mucha risa. Con el acento de Pyongyang, Corea del Norte, Lo hice, así que incluso llegué a estar en el primer lugar de búsquedas en Naver. tal vez tenga cierto atractivo. Corea del Norte de verdad. Como una persona vino y está hablando sobre Corea del Norte, Nosotros, en la República de Corea, podemos tener más capacidad de transmitir que alguien que obtuvo su doctorado en un escritorio. Así es. podía haber confianza y cosas así, pero ahora que lo veo, también me siento muy tímida. Para ser reportero, también saliste en la televisión, ¿verdad? Esa entonación y manera de hablar. ¿Cómo puedo yo hacer algo así? ¿Y si ya hice la transmisión? Había cientos de comentarios y si buscas Baekjin en Naver, está en el primer lugar de búsquedas. Subió en mi vida. ¿Cuántas personas pueden llegar al primer lugar en las búsquedas de Naver en su vida? Fue por mi acento. Pero la gente comenta que cuando digo Jang Seong-taek suena como Jong Seong-taek. Lo hacen, dicen que suena como calamar. Dicen que sonaba como Ojingeo en ese momento, pero otros desertores norcoreanos lo pronuncian igual que yo. Igual que yo en ese entonces. Pero lo que pasa es que cambiaron al jefe en Corea del Norte y ese jefe era así. Está bien que vengas de Pyongyang y que hagas las noticias con el acento de Pyongyang, pero aquí es Korean Broadcasting System y es una emisora pública, así que ¿por qué no transmites en el idioma estándar? Durante aproximadamente un mes, recibí entrenamiento de una locutora senior que trabaja como comentarista en Korean Broadcasting System. Recibí ese entrenamiento, pero No me enseñó mucho, pero en algún momento mi entonación cambió. ¡Ah! le pregunté a ese jefe, yo también hablo el idioma estándar en Corea del Norte, ¿por qué me dices eso? Dicen que en Corea del Norte usan dialectos al hablar, pero según yo, el habla de Pyongyang es el idioma estándar. Esa tabla exagera un poco. Entonces empezaron a cambiarlo ya a usar el idioma estándar así. Aún así, sí. Entonces fui reportera. Los ex jefes y colegas se preguntaban si realmente lo había hecho yo. ¿Cómo pudiste hacer esto así? ¿Cómo puede cambiar tanto hasta sorprender? No hice grandes cambios, solo cosas como el tono largo o corto. Creo que en ese momento el comentarista dijo eso. Creo que la gente enfatiza que cuando escuchan tus reportajes es algo que definitivamente deben escuchar. Me dijeron que si solo hago pausas en cada párrafo, la gente puede escuchar mejor, así que debía hacerlo de esa manera. Así que me hicieron leer un reportaje, lo grabé, luego fui sola a practicar, y así fue como lo corregí. Si quieres ser reportero, ¿no tienes que viajar mucho por diferentes regiones? Como reportera especializada en Corea del Norte, cubro el Ministerio de Unificación, entrevisto a expertos y a personas que han desertado de ese país. Cuando realizas entrevistas suelen ocurrir esas cosas. Cuando estaba en Corea del Norte pensaba que en Corea del Sur había muchos vagabundos y que las cosas eran así. Pensaba eso, pero en realidad, ¿Cómo fue cuando viniste y lo viste por ti mismo? realmente era un vagabundo. Había muchos y así era. Me sorprendió, sí, de verdad. Incluso en los dramas y películas norcoreanas aparecen de vez en cuando. La vestimenta de los mendigos. Ese tipo de vestimenta. No hay ni una sola persona así, ni siquiera los indigentes. De hecho, ni siquiera los indigentes llevan ropa tan andrajosa como esa. Y también ponen cosas como estas canastas.
Ahí dice que es para personas con discapacidad visual o similar. Lo escriben así. Más que verlos como mendigos, parecían personas con las que debíamos compartir algo. Pensé, esto es demasiado exagerado. El sistema de selección es muy duro y está demasiado dramatizado. Yo también puedo entenderlo porque en nuestro país también hay personas sin hogar. Aunque digan que no hay... En estaciones de Seúl o Suwon hay personas sin hogar. No deberíamos hablar así de ellos. Hay muchas personas así. El estilo de vida de las personas sin hogar se asemeja al de los campesinos en Corea del Norte. Es parecido. Esto... No es para comparar ni menospreciar, sino que lo que sabíamos en Corea del Norte sobre los mendigos de Corea del Sur... La realidad es completamente diferente. Si solo se compara la ropa, es así. Con los mendigos de Corea del Norte... ¿Y los mendigos de Corea del Sur? Ni siquiera la ropa. Había diferencias, incluyendo el color de piel, ¿no es así? Así es, así es. Mientras vivía como el primer periodista desertor de Corea del Norte en Corea del Sur, Honestamente, ese tipo de... sinceramente, acceder a los principales canales como Korean Broadcasting System, Munhwa Broadcasting Corporation y Seoul Broadcasting System era muy complicado. No es así de difícil era, pero ¿por qué? De repente ya no está en esa emisora y ahora está en su negocio. ¿Cómo? ¿Llegó a ser así? En ese entonces yo era reportera de televisión y como tenía que cubrir ciertos lugares, normalmente las reporteras de televisión debíamos llegar a nuestro destino entre las 6:30 y las 7 en punto. Así es. Entonces... Creo que nunca me he sentado en casa a maquillarme con el cabello todavía mojado y recogido. Pongo tónico, loción, esencia y crema en botecitos pequeños y me maquillo mientras manejo peligrosamente. Iba a la entrada y salida del lugar. En ese momento pensé, ¿no habrá un producto de belleza que pueda resolver todos estos pasos molestos de una sola vez? No existe. Pero... Empecé a interesarme. Resulta que en Japón hay muchas mascarillas desechables y productos de belleza famosos que resuelven el cuidado de la piel con ingredientes herbales. Así que los probé y me gustaron, son buenos, pero es muy peligroso porque tienes que poner el volante y pegarte la mascarilla en la cara al mismo tiempo. ¡Eso es yo! ¿No se puede hacer una mascarilla que se despliegue mientras la sacas? Mientras ideaba esto, de repente pensé que quería fabricar y vender cosméticos por mi cuenta. Sí. Así que, como dice mi esposo, oye, ¿por qué dejaste ese trabajo soñado? ¿Por ese negocio? Siempre me preguntaba por qué hacía eso, cuándo iba a ganar dinero, pero de todos modos tenía tantas ganas de hacerlo que dejé el trabajo en Korean Broadcasting System. Me tomé el negocio muy en serio. Empecé el negocio. El negocio... Al iniciar un negocio, muchas personas cercanas intentan disuadirte. No hubo ni una sola persona que dijera que funcionaría. Dije que iba a crear una mascarilla facial desechable y en ese momento pensé en hacer una que mejorara las desventajas de las mascarillas de una sola porción y las desechables. Así que decidí crear este tipo de mascarilla desechable. En ese entonces llevé mi idea a Colma y Cosmax. Fui a verlos a todos. Dijeron que no podían hacerlo. Incluso si lo fabrican. Dicen que no se va a vender y que para hacer algo así, primero necesitas tener todas las máquinas. Pero como no tienes una respuesta de cuánto vas a vender, ¿quién va a fabricar esas máquinas para ti? Me dijeron que no podían hacerlo. Todos me desanimaron, empezando por mi esposo y las personas a mi alrededor que decían que no se podía. Dejaste el trabajo de tus sueños y te lanzaste a emprender un negocio. ¿Cómo resultó eso? Pero... Ahora, la mascarilla facial desechable es la número 1 en el ranking de mascarillas faciales en Naver. Así que nosotros... La empresa se mantiene actualmente gracias a la mascarilla facial desechable. Pero si lo ves, no es una idea muy especial. Solo mejoraron las desventajas existentes. Y al hacerlo, la gente encontró conveniente... Que mejora, ¿verdad? Así que... A la gente le gusta mucho. ¿Entonces solo usas mascarillas faciales o también haces otras cosas? Ahora desarrollé un nuevo ingrediente. Desarrollé un nuevo ingrediente hecho de hierbas medicinales que son buenas para problemas de la piel como la caspa, la picazón o la irritación en el cuerpo. Estoy creando cosméticos especializados para pieles problemáticas, agregando este ingrediente a productos como champús, tratamientos para el cuero cabelludo y esencias. Vamos a verlo. Así es como se usa la mascarilla capilar de tratamiento con proteína de argán de Nok Choyeop. Así está. Nok Choyeop es un nombre que yo le puse. Té verde. Usungcho Chasoyeop. En Chokbaekhyop hay 8 tipos de... Combiné los extractos en las mejores combinaciones posibles para obtener la mayor eficacia y así desarrollé este ingrediente llamado Nok Choyeop.
Por supuesto, ya solicité la patente y también registré la marca, así que es un cosmético que se puede usar cuando tienes mucha caspa o te pica el cuero cabelludo. Yo también lo he probado porque mi cuero cabelludo tampoco está muy bien y he notado un poco de efecto, pero creo que necesito usarlo más tiempo. Esto... Si ves 98. Por ciento, esto tiene 98% de los ingredientes que desarrollé, solo ingredientes, y el 2% es conservador. Así que por ahora Los ingredientes son naturales y el aroma no es muy intenso. es un aroma a hierbas, pero aún así... Pero no es algo que te impida hacer tu vida diaria. Ah, sí, no resulta desagradable. Pero esto, Yo también este tipo de... puedes aplicarlo en el cuero cabelludo de esta manera. Y básicamente este producto elimina la caspa y la comezón. Lo pones aquí dentro y ya tienes un shampoo anticaspa. Así que si tienes algún problema o te pica mucho el cuero cabelludo, definitivamente tienes que probar este set. Ahora me doy cuenta de que hay más personas de las que pensaba con problemas en el cuero cabelludo, como daño o comezón excesiva. Son muchísimas. Yo también, cuando lo veo de cerca, me estresa mucho. Es doloroso. Por eso, Estoy usando esto y a veces también me lo aplico en pequeñas cantidades. si lo aplicas con diligencia, estarás bien. Claro, debe haber una razón por la que empezaste este negocio. No lo iniciaste sin pensarlo. La mascarilla fue por mi trabajo como reportero mientras conducía. Los informes son estresantes. Recibo los informes y los imprimo para usarlos. ¿Te imaginaste un paquete? Lo llevaste a la práctica. Pero ¿cómo fue que de repente decidiste hacer esto? Así es, yo también. Al igual que Cheolwan, mi cuero cabelludo también se irritó mucho. Y esto... Mientras manejaba el negocio, el estrés... Como estaba tan estresada, mi cuero cabelludo se irritó, me picaba la cabeza y sentía que siempre había algo ahí. Me caía la caspa. Lo importante es... Lo peor es que aunque me rascara no se solucionaba y hasta cuando dormía me rascaba. Así que ni siquiera podía dormir bien. No podía dormir bien. Me sentía muy triste. Fui al hospital, probé la medicina y shampoos como el de Riseragi para la caspa. Creo que intenté de todo. Fui al salón de belleza para tratar mi cuero cabelludo. Pero después de 30 minutos el picor volvió. Esto no se curaba. Pero yo soy una persona que viene de Corea del Norte y creo que tengo una mentalidad muy norcoreana. En Corea del Norte usamos hierbas medicinales, remedios caseros y cosas así. Busqué e investigué hierbas beneficiosas para el cuero cabelludo y las extraje. En ese momento, como estaba sufriendo tanto, quería hacer lo que fuera. Lo preparé y me lo apliqué y de verdad ya no me picaba. Sí, extraje té verde y me lo puse y ya no me picaba. Pensé, mira esto. Luego busqué otros extractos y después de años de investigación creé la combinación de hierbas medicinales que va en este tónico para el cuero cabelludo. El exceso de cualquier producto puede dañar el cabello. Se engrasa y también los extractos. En mi opinión, cada uno tiene características únicas y eso es lo ideal. Por eso, la verdad, ahora no recibo ningún tipo de cuidado para el cuero cabelludo. Primero Problema se resolvió. Ya porque ya no me pica. Viviste como parte de la élite en Corea del Norte y ahora tienes tu propio negocio en Corea del Sur. En lugar de solo conversar, deberíamos salir y explorar el sitio. Esa es mi idea original. Al recorrer el lugar observamos la vida de los norcoreanos que han desertado. La idea es mostrar un poco de su vida. Terminemos la charla sentados. Demos una vuelta para verlo todo. ¿Lo hacemos? De acuerdo. 139 significa septiembre del 2013. ¿Tiene algún significado especial como en Corea del Norte? Fácil de usar por cada hoja, tela de estructura triple, mantiene la hidratación por 9 horas. Ese es el significado. Lo investigué y lo hice en septiembre de 2013, no. También podrías verlo de esa manera. Es que hay muchas cosas así en Corea del Norte. Pero... Pero el recuerdo de cuando diseccionábamos una rana en los experimentos de biología para observarla. Rana... Sí, la panza. ¿Esto qué es? ¿Es un refrigerador para kimchi?